Muy bien, estoy terminando ya una serie que ustedes la van a encontrar en la plataforma que tenemos, casadelacasa.com. No se olviden, ahí van a poder bajar todas las prédicas para que escojan, ustedes las den también, las completen si falta algo, pero hoy día, por ejemplo, esta prédica dura, es todo un curso. He tomado porciones, el tema de la doctrina del pecado. Con esto voy a terminar porque es largo y ustedes van a bajar y van a tener para enseñar, para aprender ustedes primero y compartir. Estoy hablando de las definiciones del pecado, que es muy importante. Hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto no podía libertar a la gente del pecado. Seguían bajo, digamos, una condenación, seguían bajo un tipo de vida que no podían gozar de la libertad de estar perdonados. Ellos solo podían pagar por las transgresiones que hacían a través de sacrificios de animales, a través de la sangre de animales, y eso es todo lo que podían hacer. Entonces, nadie podía subir al tercer cielo. Hoy día, después de Jesús, todos pueden subir al tercer cielo cuando son perdonados. Nos arrepentimos, pedimos perdón, y el Señor ya no tiene memoria de eso, no recuerda eso. Hubo una prédica muy linda en la tercera reunión de Mauricio que habló sobre esto de una manera tan preciosa que nos hizo conmover a todos. Estoy hablándote de esto porque es bueno saber exactamente cómo es nuestro pecado. ¿Por qué pecamos? Tenemos el pecado porque ha habido una soberbia en Satanás y una soberbia en el hombre. Y esto es muy importante entender. Nos va a ayudar a vivir una vida de distinta manera y recibir cosas que pedimos, que el Señor nos quiere dar, pero por nuestra conducta paramos que llegue a nosotros. Yo creo que nadie, si pudiera entender esto, haría cosas para que lo que Dios nos quiere mandar, tú la pares haciendo cosas que impidan que lleguen a ti. Hay 6 importantes escrituras que definen el pecado y todas nacen en el pecado original de Satanás y de Adán. Ahí empieza. Antes no había eso. Por más aproximadamente unos 10,000 años vivió Adán y Eva, vivieron ellos. 10,000 años antes de morir y antes de salir expulsados del jardín del Edén. Y en ese entonces vivían en plenitud, pero se rebelaron contra Dios. Cuando yo voy a Proverbios capítulo 24, verso 9, dice: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Otra versión dice, la Dios habla hoy: la intención del necio es el pecado, no hay quien soporte a la insolente. Insolente es alguien que hace lo que no tiene que hacer pensando que tiene el derecho de hacer. Los insolentes son los que te levantan la voz, te gritan, te insultan, porque ¿quién me puede parar? Es una soberbia disfrazada de esto. Entonces, cuando tú eres insolente o yo soy insolente a Dios, ya estoy pecando, porque hago cosas y asumo cosas que no estoy autorizado ni para hacer ni para asumir. La segunda cosa es que se transgrede la palabra. Hay palabras de dirección que tenemos, especialmente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo hay mandatos, hay estatutos, hay decretos, hay N cantidad de cosas que no podían hacer, porque una vez más ellos tenían que aprender lo que era el pecado. Cuando salieron de Egipto y antes no entendían el pecado, ellos vivían y hacían como querían. Entonces, cuando vino la ley para ellos, los estatutos, los decretos, empezaron a entender, pero no podían cumplir, obviamente, y segundo, no podían ser perdonados. Sus pecados nunca eran perdonados, hasta que vino Jesús y un inocente pagó el precio del pecado. Ahora, estamos hablando aquí en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Dice que el pecado es transgredir, es decir, sobrepasar algo. Es también pasar de una línea límite prohibida. Adán y Eva pasaron eso,
traspasaron la línea límite que les había dado el Señor. De este árbol no van a comer. ¿Qué hicieron? Comieron. Había un límite. Comer, ¿qué tiene de malo? Pero había una consecuencia de comer del árbol del bien y del mal. Es decir, que tomaron ese día el derecho de sentarse en el trono de Dios, de manera incorrecta obviamente, para determinar qué es bueno y qué es malo. Eso hizo el hombre. Entonces el hombre llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque no tiene la capacidad de juzgar bien. Esto es importante. En la versión Dios habla hoy dice: pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Entonces, cuando hay maldad en nosotros, que siempre hay, porque somos imperfectos aún, salen cosas malas para hacer. Ninguno de los que está aquí va a negar en su niñez, ya empieza desde muy niño, a agarrar. Por ejemplo, yo tenía al Mauricio, agarrabas un vaso, me miraba, decía: este va a hacer algo con el vaso. ¡Pah! Lo tiraba al piso y lo rompía. Eso hasta no sabía si treparme en su cabeza y darle unos 8.514 cocachos, o entender que él no sabe porque no tenía marcada la línea. Nunca le hemos dicho: no rompas los vasos, obvio. Pero él traspuso una línea que le pareció divertido romper vasos. Entonces, esto es lo que nos pasa a nosotros. Aparentemente no nos han prohibido ciertas cosas, pero son pecado delante de Dios. Y te voy a explicar con más detalle. En 1 de Juan 5:17, la Biblia dice: toda injusticia es pecado. La injusticia es pecado porque se comete una injusticia para con Dios. Dios busca lo recto, yo hago lo malo, hago lo injusto. Es decir, no tengo capacidad de hacer lo correcto. La otra cosa que es importante es que el hombre se vende a sí mismo a Satanás. El hombre prefiere obedecer las cosas que Satanás te pone en el corazón a obedecer a Dios. De eso se trata la injusticia del pecado. Por lo tanto, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Enseguida vamos a hablar de eso. Toda maldad es pecado, dice la Dios habla hoy, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Qué significa eso? Cuando yo estoy desobedeciendo a Dios, no es que voy a morir ese momento. Dios sabe que lo que muere es nuestro espíritu, se desconecta de Dios, pierde la capacidad de hablar con Dios. Hemos nacido todos con eso. No hay uno solo en la tierra que haya podido nacer y no haya necesitado del perdón de Dios. Todos nacimos con una naturaleza caída. Por eso cuando nacemos de nuevo, lo que sucede es un evento glorioso. El Señor saca nuestro espíritu muerto antiguo y nos pone un espíritu nuevo, el espíritu de hombre nuevo. Ese espíritu de hombre nuevo luego, al recibir a Cristo y al bautizarnos en el Espíritu Santo, se vuelve en el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo. Ahora escucha esto, que es poderoso, y gracias por ese amén, porque es glorioso. Hay muchos que no entienden mucho eso. No es llevar una medalla, llevar una estampa, no. Esto es muy importante. El Señor ha determinado, el Padre, en el Antiguo Testamento, que no iba a ser templos. Pero el pueblo de Israel, al ver que los otros países, naciones paganas, tenían templos dedicados a sus dioses, le pidió, comenzando con Salomón, que hicieran un templo. Entonces primero David fue descalificado para hacer eso. Él solo pudo colocar el material porque había matado gente, había hecho cosas impropias. Por lo tanto, el que derramaba sangre no podía hacer un templo. Luego viene Salomón, rico, multimillonario, como nunca nadie ha habido en la tierra, y ese empieza a honrar a Dios, construye un templo, tiene un diseño, pero había condiciones. Aprende esto. En el Antiguo Testamento todas las cosas que daba Dios al hombre era con condiciones. ¿Ok? Él no te daba algo por darte,
como ahora nosotros recibimos cosas sin condiciones. Porque fue Jesús a la cruz, siendo puro y perfecto, y pagó, no te olvides, pagó nuestro pecado haciéndose pecado. Eso es terrible. Ahora, presta atención. En el Antiguo Testamento nacieron pecadores, todos nacimos desde Adán. Por lo tanto, ellos no podían hablar con Dios ni cuando se mueran ir a Dios. Entonces iban al centro de la tierra, como me han escuchado enseñar alguna vez, y en el centro de la tierra había un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Y en el seno de Abraham, ahí estaban todos los justos: Isaías, Jeremías, Ruth, o sea, un montón de gente que fue justa, y otros que no están sus nombres en la Biblia, pero que cumplían los preceptos de Dios, y bajaron ahí. Pero no tenían la autoridad ni el derecho para ir delante del trono de Dios. Había otro lugar que era un gran abismo, un gran cima llaman también, un gran hueco, una distancia, donde están todavía los demonios más peligrosos y más terribles que van a ser librados y sacados en la gran tribulación que va a venir. Luego había un lugar que se llama el Seol, donde estaba toda la gente perversa que había hecho cosas, matado, idólatras, etcétera, etcétera. Y ahí tenía un lugar que se llama el Seol o el Gena. Varían los nombres. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos morían, estaban ahí y no podían ir al cielo. Fue Jesús, pagó el precio, y dice la Biblia que bajó a los infiernos, bajó al centro de la tierra, y entonces fue a recogerlos en el seno de Abraham a todos los justos que había en el Antiguo Testamento, y se los llevó recién al tercer cielo. Por eso dice, descendió a las profundidades de la tierra Jesús. Hay varias maneras en que la Biblia lo explica. Y luego fue a predicar a los que estaban contra Dios, y se mostró que Él era el Salvador. Les predicó, así como nosotros o como ellos no conocían nada de la palabra, les predicó. Algunos creyeron, y con los que creyeron se los llevó también directamente hasta el paraíso. A partir de ahí, nosotros no necesitamos, ni nunca era propósito de Dios que tuviéramos un templo. Por esto se llama la casa de la casa. Este no es el templo. Nosotros somos el templo. Él escogió, y porque era un deseo solamente de los israelitas tener templos como los otros, por eso Salomón, como les decía, construyó, y quiero ordenar bien lo que les estoy diciendo, que él construyó, pero se consiguió 800 concubinas de las naciones idólatras de alrededor que venían donde él, las aceptaba y les construía templos para adorar sus dioses. Y les acompañaba a adorar los dioses a esas mujeres que eran otros que no era Dios. Entonces el Señor, que le había dado la condición de autorizarla para hacer un templo, si es que podía él separarse y cumplir las normas de vivir con Dios, agarró y hizo destruir con naciones alrededor el templo, y lo hizo pomada, de tal manera que solo queda el muro occidental actualmente en Jerusalén, donde van los judíos a hacer sus ceremonias, a hacer sus rezos. Los van a ver ahí delante del muro, haciendo sus inclinaciones, sus reverencias, y orándole y dejándole mensajes. Y todo lo demás, donde debería ser el templo, está ocupado por la mezquita de los musulmanes. Está ahí, esa mezquita famosa. Porque no era nunca el plan de Dios hacer que su pueblo se copiara de los paganos para tener su templo. Entonces, lo que pasó es que vino Jesús, cumplió él el único, el de ser alguien sin pecado en la tierra. Por eso él pudo ir como cordero inmolado, y ahí se acabó el antiguo pacto, ya no más, y nos hizo a nosotros templos. Aquí hay templos. Cuando nos vayamos de este lugar, esto va a seguir siendo la casa de la casa, un edificio. Este no es un templo. Tú y yo somos el templo de Dios. Le plació poner al Espíritu Santo a vivir en nosotros. Le plació que nosotros seamos el templo de Él. Mira la diferencia.
Cuando eso está entendido, te das cuenta que no tenemos que ir ni a Jerusalén, ni tenemos que ir a la Meca, ni tenemos que ir a Urcupiña, ni tenemos que ir a Copacabana, ni tenemos que ir aquí, allá, porque esos templos solo reciben idolatría. Nosotros recibimos a Dios, Él le plació. Y no importa cuán malo, cuán perverso te conviertas o perversa, cuán pecador o pecadora, Él no se va. Él está en nosotros. Por eso bendecía a la hermana que aplaudía, porque entendía bien. Él usó este lugar, el Espíritu nuevo que nos ha regalado, donde Él está, para hablarnos, para caminar con nosotros, para escucharnos, para poder tener una relación con Dios y darnos un poder del Espíritu Santo para que no pequemos o para que tengamos la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, y nos da una fuerza que nosotros no tenemos para no pecar. Cuando tú no hablas con el Espíritu Santo, cuando tú no le preguntas qué hacer, cuando tomas decisiones, generalmente pecamos. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nos guía. Dice Romanos 8:14, porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Ahí entiendes bien, el nuevo pacto es distinto del antiguo. El antiguo ya se cumplió y siempre era condicional, no te olvides eso. Promesa que hacía Dios, siempre les decía a cambio de que hagan esto, porque los estaba educando y no tenían esa capacidad. Ahora, te estoy hablando entonces de las clases, de las definiciones de pecado. Entonces, toda injusticia es pecado. Y estaba hablando que no hay de muerte. Así que, punto 4, no hacer lo bueno es pecado. No hacer lo bueno, punto 4, es pecado. En Santiago capítulo 4, verso 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, nos está enseñando qué es pecado. Yo sé que es lo bueno, porque todos sabemos, pero nos decidimos de manera soberbia no hacerlo y hacemos lo contrario. Esa actitud ya es pecado cuando has decidido hacer, cuando hemos decidido hacer. Por eso la versión Dios habla hoy de esto, dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Pero escucha esto: hacer lo bueno puede ser pecado. Uno dirá: ¿cómo? Hago lo malo, ok, es pecado. Pero hacer lo bueno, escucha y entiende. Proverbios 21:4 dice, de una traducción que habla del arado. El arado es pecado, es el impío. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llamaron como el viento. Enseguida te explico qué quiere decir esto. Las Escrituras declaran que cualquiera que no está correctamente relacionado con Dios, es decir, no depende de Dios, cualquiera ese, no puede hacer nada que sea bueno. Bueno a nuestros ojos, pero no buenos a Dios, porque hacemos cosas que parecen buenas que Dios no autorizó que hagamos. De eso está hablando. Tiene que ser aceptable a los ojos de Dios. ¿Cómo sé que es aceptable? Por el Espíritu Santo que me dice: esto hay que hacer. Por eso la importancia de la conexión con el Espíritu Santo. Cuando te dejas el Espíritu Santo a un lado, haces tu justicia. Y nuestra justicia es trapo de inmundicia, dice la Biblia, acabamos de leer. Esto es clave para que tú sepas por qué tantas cosas que tú crees que has hecho buenas, pero que no eran la voluntad de Dios, no provocan que recibas bendición. No provocas que avances en victoria. No provoca que problemas que has clamado no terminen de resolverse. Porque no estamos bien en nuestra relación con Dios. No estamos correctamente relacionados con Dios. Correctamente es hacer lo que Él nos manda hacer. Ahora uno dirá: no soy perfecto, por supuesto. Nadie es perfecto. Pero cuando empieces a buscar la voluntad de Dios, la historia cambia. Se vuelve algo distinto. Dice: todos nosotros somos como un hombre impío, dice Isaías 64:6. Estoy leyendo la Dios habla hoy. Todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Todos hemos caído como hojas marchitas,
y nuestros crímenes nos arrastran como el viento. Así que entender el pecado es clave, no nuestra justicia. Cuando uno pregunta, ¿tú eres malo? No. Así, malo no. Malito a veces un poco, pero malo no. Yo amo a Dios. Todos hemos dicho alguna vez eso. Pero el malito que no es malito hace maldades tamaño de este edificio. Hacemos. Por eso habla en esto, y a ver, voy a leer un poquito en la versión Dios habla hoy, Mateo 23. Aquí está hablando de una manera muy profunda. Dice, todos nosotros, hay de ustedes, perdón, dice, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, dice Jesús. ¿Qué es más importante, el oro o el templo por el cuya causa el oro queda consagrado? Les estaba explicando la diferencia de lo que es santo y lo que no es santo. En ese entonces había ese templo, ya saben que fue destruido. Y también dicen, quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete, pero si jura por el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, dice, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? O presentarlo delante de Dios. ¿Qué es más importante, el que jura por el cielo? Estoy saltándome algunos versos. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, dice el verso abajo, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Y así sigue hasta el final, que termina con estas palabras cariñosas. Terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron, serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Así de cariñoso les hablaba Jesús, porque estaban haciendo cosas de su propia imaginación y inventaban cosas que nunca habló. Cuando vino Jesús, habló de un nuevo pacto, habló de algo nuevo que era Él. Se cumplió la ley. Ya no tenemos que ir a sacrificar nosotros corderitos o palominos o palomitas para derramar esa sangre y que nuestras transgresiones sean quitadas. El Cordero de Dios fue a la cruz por nosotros, pagó el pecado, Él no tenía pecado y nos hizo limpios delante de Dios para siempre y borró nuestros pecados, y cuando se borran no hay memoria de ellos. Él dice, nunca voy a recordar sus pecados. Es como una piedra tirada al mar. Esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo, y entre caminar directamente con Dios y ser bendecidos. Y por último, la incredulidad es pecado. El dudar de Dios. Romanos 14:23, y le estoy quitando un minuto más. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Escucha esto. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay cosas que tú mismo te condenas. Está ahí un plato y dices, no, creo que no debo comer lechón, carne, porque es de cerdo y el cerdo es sucio. Pero eso no dice nunca en el Nuevo Testamento. Eso eran normas para ellos en su dieta. Pero cuando yo como en fe o hago cosas en fe, guiado por Dios, no una fe supuesta, eso es bueno y agradable ante Dios. O sea, hay mucho que hablar de esto. Por eso les voy a pedir que vayan a caminar con Dios y vayan a meterse en esa plataforma. Que haya enseñanzas de todo, las prédicas que se escuchan acá, las que han dado otros, cursos, seminarios. Amen la palabra, es el tiempo de hablar la palabra, porque cada vez se distorsiona más y vamos a poder caer en confusión y en error. Finalmente, el Espíritu Santo en nosotros, como les decía, es capaz de ayudarnos a discernir lo que es pecado o no. La soberbia de Adán y la soberbia de Satanás les llevó a creerse más que Dios. Y cada que yo desobedezco la palabra, me creo más que Dios.
Dios dice, no hagas esto, y nosotros hacemos. Entonces quiere decir que soy superior. Satanás quiso ser superior a Dios, se rebeló y quiso poner su trono más arriba de Dios. Y él lo bajó directamente al tierra castigado. Y Adán, la mujer, escuchó a Satanás que decía, si comen de este fruto serán como dioses. Así que cada que yo le fallo a Dios, me vuelvo alguien soberbio, que afrento a Dios y escojo hacer lo que Dios dice que no hay que hacer. Para eso, escúchame, termino. Para eso nos mandó el Espíritu Santo, para que tú y yo tengamos la fuerza de decir no al pecado. Nuestra carne ama el pecado, es enemiga de Dios, pero nuestro espíritu batalla, tiene poder. El poder de Dios está en nosotros, porque vive en nosotros. Nuestra fuerza no alcanza, nuestra capacidad de decir no al pecado no alcanza, pero Dios en nosotros nos hace decir no al pecado, sí a mi Dios. Nunca más me voy a rebelar a Él. Seré alguien que camine con Dios. Eso es. Dele fuerte el aplauso. Aquí terminamos esta mañana. Aquí sabemos nuestra victoria.